Bueno, esto es algo que desde que se ha levantado la pandemia, ciertamente el índice de criminalidad ha aumentado, ¿no? Ha aumentado. Y ciertamente también la Policía Nacional se encuentra un poco mellada, tiene muchos efectivos que han sido contagiados, otros que han perdido la vida. Entonces, bueno, el presidente en su último mensaje, 28 de julio, entre otras cosas, sostuvo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se mantendrán en las calles hasta fin de año para garantizar la seguridad. Vamos a conversar sobre esto brevemente con el exministro del Interior, Miguel Hidalgo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, señor periodista, a usted y a sus radioescuchas. Muchas gracias. Se empieza a registrar un aumento en el índice de la criminalidad después de los actos delictivos, después de levantada la cuarentena. ¿En qué condiciones encuentra la Policía Nacional? Ciertamente muchos de sus efectivos han caído lamentablemente por esta enfermedad, otros se encuentran contagiados. La demanda que se le ha hecho a la policía ha sido importante a lo largo de estos meses. ¿En qué condiciones está para esta nueva etapa? Bueno, fíjese usted, desde antes de la pandemia o de la emergencia sanitaria, el problema de la delincuencia en el Perú o en nuestro país era bastante preocupante, ¿no? El accionar delincuencial de los peruanos, con el ingrediente de un alto contenido de participación de delincuentes extranjeros que generaban mayor percepción de inseguridad y victimización por este tipo de crímenes tan violentos, tan duros, ya era un problema. Producida la emergencia sanitaria, todo el mundo nos confinamos en nuestros hogares, en nuestros domicilios, y como que la delincuencia se ausenta de las calles. Hoy ya en estas etapas de reactivación, desgraciadamente estamos viendo pues un accionar delincuencial pero muy nutrido. Hay toda una actividad criminal en las calles que no deja de preocupar y que necesita una urgente respuesta desde el Estado, desde el gobierno y desde los operadores de justicia, con una política de seguridad ciudadana bien establecida, bien articulada y sobre todo con participación de todos los actores que están comprometidos en esta responsabilidad y también, por qué no decirlo, con la ayuda y la comprensión de los ciudadanos. De acuerdo. El presidente, entonces, con esta propuesta de mantener a las Fuerzas Armadas, ciertamente el orden de la ciudad la tiene la Policía Nacional, ¿no? Las Fuerzas Armadas cumplen una labor complementaria de apoyo. ¿Mantenerla hasta fin de año considera que es precisamente la mejor medida, lo más conveniente? Oiga, yo considero, fíjese usted, cuando un Estado se siente acorralado o se siente sobrepasado por un problema social como la delincuencia, ese Estado tiene que echar mano a toda esa organización que tiene como tal en sus instituciones para poder enfrentar este tipo de problemas sociales como la delincuencia. En ese contexto y en esa línea de ideas, yo creo que el empleo de las Fuerzas Armadas, ¿no?, en la etapa preventiva, ¿correcto? En la etapa preventiva, en esta etapa de presencia de fuerza pública en las calles, como actividad disuasiva, yo creo que el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional yo creo que es muy bueno y es fundamental. Qué bien que eso vaya hasta fin de año. Y yo pienso que en un futuro, pues tendremos que seguir recibiendo el apoyo del personal militar para este efecto, en temas de prevención, en temas de patrullaje, en temas de control territorial. Y hay que hacerlo, oiga usted, estableciendo áreas geográficas definidas de alta incidencia delictiva, con participación de un planeamiento concurrente y una ejecución combinada, donde el conductor de las operaciones va a ser la policía. Hay que pensar, sí, que las Fuerzas Armadas no reemplazan a la policía, van en apoyo de ella. Entonces, considero que es una medida de emergencia que busca ganar tiempo
que busca volver a ganarle la iniciativa como Estado al delito. Y eso es fundamental, hay que ganarle la iniciativa. Y por supuesto, oiga usted, con una serie de controles a través de las inspectorías, a través de la Defensoría del Pueblo, a través de la Fiscalía de Prevención del Delito, de tal manera de que esta estrategia de empleo de las Fuerzas Armadas, y por qué no decirlo también, alianzas con otras organizaciones que tienen el perfil de dar seguridad, serenazgos para los patrullajes combinados, los comités de autodefensa en las zonas de la selva, las juntas, los comités en la parte de las comunidades altoandinas, ¿no? Es importante que hagamos una estrategia. Fíjese usted, ahora, tenemos más de 480.000 vigilantes de vigilancia privada, lo que llamamos comúnmente guachimán. Hay que articular un gran plan donde toda esta estructura que tiene la vigilancia privada de vehículos, comunicaciones, radios, personal, que están en las zonas periféricas de las ciudades, que están dando seguridad a establecimientos, ordenarlos e involucrarlos en un gran plan de seguridad ciudadana para que nos ayuden con alertas, con información, con fotografías, con llamadas telefónicas, avisando a los operadores de justicia que se están cometiendo tales o cuales delitos para que haya una respuesta rápida. Una última pregunta porque nos gana el tiempo, por favor. Usted ha mencionado una palabra clave, ¿no? Planeamiento. ¿Ha habido tiempo para eso? Porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han tenido que trabajar juntos frente a una situación de emergencia que no se esperaba. ¿Se puede hacer en todo caso sobre la marcha? ¿Se puede pensar en un planeamiento sobre la marcha para que haya esa articulación con las entidades que también usted ha mencionado brevemente, por favor, porque el tiempo ya nos Mire usted, no es la primera vez que las Fuerzas Armadas brindan un apoyo a la policía. Ya lo hacemos en el BRAE, lo hemos hecho frente a los conflictos sociales y por allí otra actividad. Ese planeamiento sí tiene que ser un planeamiento profesional, técnico, operativo, un planeamiento concurrente donde la Policía Nacional, que es la titular del orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana, pues usted sea la que interrogue, la que detenga, la que formule documentos, la que coordine con el fiscal su participación. Pero en resumen, para mí, desde mi experiencia como director general de la Policía Nacional, es positiva la participación de las Fuerzas Armadas. Hay que hacerla, hay que perfeccionarla y hay que hacer del planeamiento la mejor herramienta para que esta participación de las Fuerzas Armadas sea eficiente y eficaz en apoyar a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen. De acuerdo, muchas gracias. Gracias por este enlace con nosotros. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, conversamos con el exministro del Interior, Miguel Hidalgo, ¿no?